Para esta clase son dos los textos a desarrollar que corresponden a una clase teórica. Uno es el que elaboramos con la profe Andrea sobre salud mental, la salud mental como un derecho humano, y el otro es de Menéndez, que aborda también el tema de la salud y los derechos humanos. Está titulado como La construcción social de derecho a la salud desde la participación comunitaria. Lo escribimos en el marco de un encuentro de estudiantes en la Facultad de Psicología, en una mesa específica sobre salud mental. ¿En qué año fue? Y derechos humanos. Sí. Bueno, en él lo que tratamos de plasmar es justamente esta relación entre salud mental, bien digo, y derechos humanos, el derecho a la salud, lo cual implica tomar algunas referencias de la importancia que tiene la salud mental en el marco de la salud. Primero, partimos reconociendo de que los derechos humanos son un producto de luchas históricas, culturales, políticas, económicas, filosóficas, que tienen que ver con la posibilidad que tenemos los seres humanos de satisfacer nuestras necesidades y que están basados en la dignidad de las personas. ¿Sí? Es decir, que retomamos algunos aspectos del concepto para poder comenzar a conceptualizar esto de la salud mental como derecho humano. Para ello, tomamos el aporte de varios instrumentos internacionales, regionales, nacionales, provinciales. ¿Se acuerdan que en la clase anterior, no sé si estuvieron presentes, habíamos hecho esta aclaración de que podemos considerar a las normativas desde esta división, digamos, y que los instrumentos internacionales se aplican, por ejemplo, en nuestra Constitución, la última reforma del año 1994 incluye la mayoría de estos instrumentos internacionales que refieren a los derechos humanos y que algunos otros son recogidos, de hecho, por leyes específicas. Entre estos instrumentos podemos reconocer la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, el Comité, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la Convención sobre los Derechos del Niño, y desde el punto de vista regional tomamos la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. Y a nivel nacional encontramos, como recién les mencionaba, la reforma de la Constitución, la última fue en el año 1994, y a nivel provincial, la Constitución de nuestra provincia. Cuando hablamos de salud mental, es necesario también tener en cuenta algunas cuestiones, cómo llegamos también a considerar a la salud mental como hoy lo consideramos a partir de este instrumento que tenemos, nuestra ley de salud mental, que se va a cumplir ahora en octubre 10 años. Nosotros sabemos que este instrumento viene justamente a responder a demandas del sector y sobre todo de quienes hacen uso del servicio de salud mental,
porque muchas de las intervenciones que se venían realizando eran violatorias de los derechos humanos. Por ello, podemos sostener que nuestra ley, el espíritu de nuestra ley, está basado en la perspectiva de derechos humanos. Centremos sobre todo en la Ley Nacional de Salud Mental, que es la ley 26.657, que fue promulgada en el año 2010, y por otra parte, en nuestra provincia tenemos la ley de salud mental 9.848, que es del mismo año. Y que, bueno, André está plasmado en la ley nacional, lo define como un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación implica una construcción social. Acá tenemos el otro, digamos, atravesamiento que tiene esta ley, que es el aspecto social, es de considerar a la salud mental de manera integral, ¿sí? No solo desde lo psicológico, sino como también estamos mencionando, y así lo refleja la norma, sino también estos otros aspectos donde incluimos los biológicos, los culturales y los socioeconómicos. Entonces, allí se está pudiendo identificar esa dimensión subjetiva que posee la salud mental. Sobre todo desde, como bien lo mencionaba anteriormente, sobre todo desde la perspectiva de quien es usuario de la ley, de quien necesita de este abordaje integral. Podemos afirmar que se trata de una construcción social. ¿Por qué? Porque implica reconocer a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas como sujetos de derechos, ¿sí? No como objetos ni como meros beneficiarios de diferentes tipos de programas sociales, sino que el derecho a la salud está marcado digamos, está planteado en poder reconocer al otro como sujeto titular de derechos. Esto implica concebir al sujeto como actor y como protagonista de su propia vida. Y cuando abordamos el tema de salud, esto no es una excepción, ¿sí? Nosotros que venimos viendo la importancia de la participación, bueno, en esta conceptualización de salud es un tema nodal para poder comprender a qué hace referencia el derecho a la salud. Es decir, como es necesaria la participación, la intervención, el compromiso de las personas, es necesario involucrar a la comunidad, al colectivo social como parte del sistema de salud. Entonces la participación es fundamental en este sentido. ¿Y por qué es necesario incluir a la comunidad? Porque nadie puede hablar mejor de sus necesidades que la propia comunidad, ¿sí? Porque si nosotros decidimos por los demás, estamos ubicándolos en un lugar pasivo. Contrario, digamos, a lo que nosotros entendemos como el concepto de salud. Entonces, es necesario poder plantear estrategias que generen el compromiso y la intervención de diferentes sectores de la comunidad, para que esto de la salud no sea algo ajeno, o no sea que es dado por otros, sino que la salud está justamente en esta posibilidad de apropiarnos de la realidad y de poder modificar esa realidad que es en sí la que genera ciertos obstáculos para
poder llevar a cabo o desarrollar todas las capacidades que tenemos como personas, como partes de una comunidad. Con esto les quisiera que recuerden el concepto de salud social que propone el profesor Kolaski, que lo habíamos visto en la clase anterior. No podemos hablar de salud si no consideramos la dimensión social. Estaríamos justamente cayendo más que en la salud, en la enfermedad. Siempre que hablamos de salud, estamos hablando de lo social, de los vínculos, del contexto, de los procesos sociales. Por eso esta necesidad de la participación. Además, ustedes como futuros profesionales, futuras de la salud mental, es importante poder apropiarse de esta mirada. Es la mirada de los derechos humanos, es el de reconocer al otro desde su subjetividad, pero en un contexto que también influye y que también posibilita u obstaculiza que el sujeto adquiera un papel activo o un papel pasivo. No sé si vamos bien hasta ahí. Sí, me parece, puse ahí la diapo de participación social y lo que implica la participación social, ¿no? Que es el proceso de intervención de la población organizada sobre la atención de la salud, pero en realidad, o sea, la participación de la población en la toma de decisiones que tienen que ver con las necesidades y el control de los procesos de salud, ¿no? Así como también la asunción de responsabilidades y obligaciones que tiene la comunidad al darle esta facultad decisoria, digamos, al derivarle, o sea, tiene una responsabilidad como decía el profesor Colas, que también en reconceptualización tenemos derechos, pero también tenemos responsabilidades, y la participación social es una responsabilidad, digamos. Es la responsabilidad que tenemos en participar, en lo que decía la profe Daniela recién, ¿no? Esta participación, por eso el título del texto se llama La construcción social de la salud, del derecho a la salud, porque los derechos, ya lo venimos viendo, y recién lo remarcó la profe, son una construcción social, y la construcción social se da desde la participación social. Por eso, bueno, ya lo han visto ustedes en otras materias, lo que es la atención primaria en salud, ¿no? Es tan importante la salud social, como decía la profesora, y también la democratización del saber. Todavía no lo vimos en ese texto, ¿no? Pero el poder, o sea, esto que habla la OPS de participación social, que es la cesión de poder resolutorio o decisorio a la comunidad, tiene que ver justamente con la socialización de la salud, con que no solamente los conocimientos los tienen los profesionales desde un modelo médico hegemónico, sino que después lo vamos a ver en los próximos textos, que la construcción de la salud es una construcción social y participativa. Bueno, acá justo está el tema de socialización de la salud, porque nosotros para redactar este texto tomamos varios autores, en un principio todos los instrumentos internacionales, regionales, nacionales, como fue desarrollando la profe. Tomamos algunos autores, como por ejemplo Alejandro Weiner, que nos habla de la socialización de la salud. Entonces, o sea, la socialización de la salud implica la participación de equipos interdisciplinarios, de usuarios y de trabajadores, donde el Estado cumple el rol de sostén de la salud pública, desarrollando una política universalista de seguridad social. Debe también, y esto es un debate importante de la ley de salud mental, ¿no?
asignar un presupuesto específico y adecuado. Miren, estamos por ingresar en estos días al mes de la salud mental, ¿no? El 10 de octubre es el Día de la Salud Mental, y justamente la Organización Mundial, la OMS y la OPS, el lema que tienen para este año, para conmemorar el Día de la Salud, es mayor inversión en salud. Y esto es lo importante, o sea, los estados asignan casi un 2% o menos del presupuesto para la salud mental. Claramente no alcanza, no alcanza para ni siquiera para el modelo hospitalario, menos alcanza para generar nuevos dispositivos de atención, como lo requiere la socialización de la salud, ¿no? Nuevos dispositivos de atención en el que se tenga en cuenta la participación comunitaria de manera simétrica con los profesionales de la salud, digamos, ¿no? La socialización de la salud también implica regular las internaciones voluntarias desde un abordaje interdisciplinario e intersectorial, y para eso, vuelvo y repito, es importante el trabajo en la comunidad para poder regular estas internaciones, porque la enfermedad mental no se da en un hospital, se da en las familias y en las comunidades. Entonces, ahí es donde entra la atención primaria en la salud, ahí es donde entra la prevención, el primer nivel de atención, que muchas veces no se le da la importancia que tiene para prevenir trastornos o padecimientos subjetivos que lleven sí o sí a las internaciones. Y bueno, también implica la creación de órganos de control de la atención en salud mental que garantice proteger los derechos humanos de los sujetos usuarios, que esta es la otra gran falencia de la ley de salud mental, tanto de la nacional como de la provincial. No hay, o funcionan muy precariamente estos órganos de control para velar de que efectivamente los derechos humanos de las personas con padecimientos subjetivos sean garantizados. No sé, Dani, si querés agregar algo. Sí, con respecto a esto de los órganos de revisión, que es algo que hemos estado dialogando con la cátedra, con los miembros de la cátedra, es esta pregunta de, primero, si están formados, si se han constituido estos órganos de revisión y qué informes están compartiendo con la comunidad pasados ya 10 años de la sanción de esta ley de salud mental. Entonces, frente a la ley y su aplicación, tenemos más dudas e incertidumbres que datos de la realidad, ya que ha habido diferentes tipos de informes respecto de la situación de aquellos lugares, aquellas instituciones que digamos que abordan justamente el padecimiento mental y que todavía no se adecuan a 10 años de la ley como la ley exige, no se adecuan al tratamiento, al trato hacia los y las usuarios de estos espacios. Y bueno, y también porque hay que reconocer que detrás de todo esto hay intereses políticos, económicos, y que bueno, y que impiden justamente esta aplicación de la ley. Algo para rescatar de la ley, que André recién lo manifestaba, es cómo la ley ubica al Estado frente a lo que es el abordaje de la salud mental. Cómo allí en la ley se reconocen varios derechos, y donde el Estado debe ser agente de aplicación y de control ante esta ley. Y también algo que es muy importante de considerar es cómo la ley, al considerar al usuario y a la usuaria desde esta cuestión social y a la salud, como también propicia que el abordaje sea interdisciplinario también, que sea conformado a través de un equipo, no como venimos nosotros
estudiando que se aborda todo lo que es la salud mental. Hay miradas más bien biologicistas, donde hay muy poco lugar para, digamos, de validación de los saberes y de las experiencias que tenemos otros profesionales de la salud. Esto es muy fácil de detectar porque si pensamos en alguna institución sanitaria, ya sea, por ejemplo, un hospital, un centro de salud, con suerte vamos a encontrar un psicólogo, una psicóloga y algún trabajador social con mucha suerte. Pero lo que sí aseguran estos espacios es el tratamiento hacia padecimientos biológicos, donde prima esa mirada y donde justamente el autor que ahora vamos a empezar a ver, que es Menéndez, él realiza toda una crítica sobre este modelo médico hegemónico. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Bueno, ahí como que en esta diapo como que termina como una conclusión de lo que venimos diciendo, ¿no? Que en esta concepción de salud mental comunitaria se entiende a la salud como la presencia de calidad de vida, de los vínculos, de vínculos saludables, ¿no? De espacios para participar, para trabajar, para ser protagonistas, ¿no? Entonces, se debe definir la atención y el abordaje y el tratamiento de los problemas desde un trabajo que sea con las comunidades, con las personas, no para las personas o por, ¿no? Entonces ahí, digamos, no trabajamos desde una cuestión de superioridad, para o por, sino conjuntamente con la comunidad como protagonista junto con los equipos tratantes, ¿no? Bueno, habla, bueno, de generar un trabajo intersectorial, interjurisdiccional e interdisciplinario, y bueno, impulsar fundamentalmente el protagonismo de los sujetos, de las personas en las comunidades, y la participación comunitaria en el abordaje y tratamiento de las problemáticas de salud que existan en cada comunidad. Bien, y esto viene a modificar también el tratamiento, sobre todo si pensamos en la internación. Primero que la ley sostiene que quien padece una enfermedad mental no la va a padecer por siempre y es algo constitutivo de la persona, sino que es pasible de superar esa situación y que con el tratamiento adecuado, que es justamente el interdisciplinario, a través de un equipo interdisciplinario, y no aislando a quien padece alguna situación de enfermedad, sino que es acompañándolo y dentro de ese contexto, porque también tiene que ver con la concepción de salud y enfermedad que se sostiene. Por eso, Sí. la importancia de que las instituciones modifiquen esto de la internación y que sea algo que sea considerado solamente para situaciones muy especiales y por un tiempo determinado. Pero, a ver, esto no venía sucediendo, y no desde hace 20 años atrás, sino que ahora no venía sucediendo. ¿Sí? En este contexto de pandemia, y entiendo que desde el año pasado, claro, totalmente, algunas cuestiones venían siendo modificadas, pero se han registrado casos en que estaban internados, pero internados desde su adolescencia hasta su vejez, y no por el trastorno, no por la dificultad o el padecimiento que se estaba teniendo, sino porque ya quedaban confinados por la situación social también. No sé si han tenido la oportunidad de ver informes de Oliva, del neuro de Oliva, donde hay personas que han pasado la mayor parte de su vida en esa institución con todo lo que eso trae aparejado.
La pérdida de vínculos, de lazos sociales, de exactamente. hábitos, de todo. Además, Justamente esta mirada la ley social, ¿no es cierto?, de que aquella persona que tiene algún padecimiento mental es estigmatizado en la sociedad. Y antes se tendía a aislarlos, a apartarlos, a confinarlos, a ocultarlos y ocultarlas. Y bueno, y la ley viene a querer modificar esa violación de derechos de los que han sido víctimas tantas personas. De hecho, la ley contempla la creación de camas en los hospitales generales Exactamente. para atención en salud mental, porque se entiende que una crisis es una crisis, como puede ser, o sea, es un momento agudo que necesita de una internación, como puede ser, no sé, una crisis de un abdomen agudo, qué sé yo, necesita de 15, 20 días de internación, de estabilización y de vuelta o sea, si te internan por el corazón, uno no permanece internado toda la vida. Entonces, si internamos a personas con padecimientos subjetivos por una crisis aguda, o sea, tampoco hay por qué permanecer toda una vida internado, sino que es tratar la crisis, el momento agudo de la enfermedad o del padecimiento, y después retornar a sus comunidades y poder seguir el tratamiento en su familia y en su comunidad. Esto es lo que plantea la ley, ¿no? La atención en salud mental en los hospitales generales, no en hospitales monovalentes. Y por supuesto, la creación de dispositivos alternativos al manicomio, a la institucionalización, para ir dejando de lado las instituciones monovalentes, y por supuesto también que prohíbe la creación de nuevas instituciones monovalentes, la ley, ¿no? O sea que una ley de salud que está enfocado en lo comunitario, en la participación, en el abordaje interdisciplinario, en dispositivos alternativos, pero que es bastante difícil de llevar adelante. O sea, habría que hacer una investigación, como dice la profe Dani, a 10 años de la sanción de la ley, en qué situación estamos, ¿no? Bueno, derecho humano, y cuando él habla de derechos humanos referidos a la salud, es como un ensayo que él va haciendo y va reflexionando mientras realiza ese ensayo, ¿no? Y ustedes van a... Por ahí está un poco... otros años han tenido algunas dificultades en identificar los grupos de problemáticas que va planteando Menéndez, por eso lo ponemos en la diapositiva bastante claro, porque él dice que cuando hablamos de derechos humanos referidos a la salud, emergen una serie de problemáticas que él las agrupa en dos grupos, ¿no? Uno es el que aparece directa y evidentemente conectado con procesos determinados políticamente, como puede ser la tortura, la situación de los refugiados o asilados políticos, las condiciones de salud y de salubridad de los presos políticos, la asistencia profesional durante las actividades de tortura o de asistencia a presos políticos. Esa es, digamos, uno de los grupos de problemáticas que él identifica. Y otro dice que es una serie de procesos que evidencian las funciones y las consecuencias de los sistemas dominantes sobre la salud, la enfermedad y la muerte de los conjuntos sociales, ¿no? Entonces, en torno a esto, él también, en torno a este segundo grupo de problemáticas, él diferencia una serie de problemas, ¿no?
dice que puede ser construido a través de situaciones y consecuencias diferenciales sobre los distintos tipos de población. Entonces, él habla de que existe una mortalidad diferencial, acceso diferencial a la atención de la salud, servicios médicos diferenciales, salubridad diferencial, muerte diferencial, enfermedad o morbilidad diferencial, y que estas diferencias, o sea, y nosotros lo vemos, siempre se habla de mortalidad diferencial, de morbilidad diferencial, de salubridad diferencial, de muerte diferencial. Y él dice que estas diferencias siempre se traducen la muerte como indicador final, y que además estas diferencias justamente afectan al estrato más bajo de la sociedad, ¿no? Entonces, me quedé en este último. Habla de, por eso dice que toda problemática de salud y enfermedad, en tanto que opera diferencialmente, nos está hablando de derechos humanos diferenciales también, ¿no? Y esos derechos humanos diferenciales también se traducen en que siempre son los estratos más bajos de la sociedad los que ven vulnerados los derechos. En este caso, de acceso a la salud, de atención de la salud, de salubridad, los que ven vulnerado su derecho al acceso a la salud y a la atención de la salud. No sé si querés agregar algo, Dani. Sí, con respecto a las problemáticas que el autor considera para poder pensar, para poder reflexionar sobre los derechos humanos y la salud, él reconoce diferentes dimensiones para poder, que capaz que esté más adelante, André, del PowerPoint. Una de ellas es la dimensión política, que refiere sobre todo a conflictos bélicos, y ahí menciona la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, Argelia, y todos los procesos dictatoriales latinoamericanos que tienen, él va a decir que tienen en común la utilización del conocimiento científico, pero para fines militares, para fines políticos militares. Entonces, por eso es la dimensión política, porque en este caso, todo lo que es que sería pensado para el lado de la salud, es pensado en realidad para estos enfrentamientos y estas guerras que en realidad lejos están de brindar salud, sino que más bien tienen como finalidad matar y dañar a otro grupo humano. Entonces, esta dimensión expresa de manera transparente las relaciones que se han dado entre derechos humanos y salud. Y con respecto a lo que vos, André, estabas diciendo sobre estas temáticas de salud e enfermedad en relación a los derechos humanos, podemos pensar a lo dimensional en términos de estrato social, de grupo étnico, de sectores ocupacionales o inclusive de países. Entonces, de acuerdo a cómo se ubican y a qué sector pertenecen, a qué estrato social, a qué región, es cómo se va a dar justamente la mortalidad, la morbilidad, el acceso a los servicios de atención, la nutrición, la iatrogenia, todo lo que tiene que ver justamente con esto de la salud. Entonces, eso es una de los, digamos, de las relaciones que establece el autor en relación en cuanto a las temáticas de salud e enfermedad y los derechos humanos. Sí, en esto que vos decís, Dani, que en realidad estaba más arriba en el Power, y es cuando habla,
para que a los chicos y a las chicas les quede claro, él habla de dos grupos de problemáticas. Sí. La primera es la que aparece directamente asociada a la dimensión política, a procesos determinados políticamente, y el otro grupo es, bueno, esta serie de procesos que evidencian funciones y consecuencias de los sistemas dominantes sobre la salud, la enfermedad y la muerte de los conjuntos sociales, y ahí es donde empieza a hablar de todo lo diferencial, y en lo político, que no está en el power, pero está en los dos grupos, y en lo político, bueno, sí, empieza a hablar de las dictaduras latinoamericanas, del genocidio, del holocausto, de los campos de concentración, bueno, todo eso, ¿no? Porque por ahí, cuando a mí me he encontrado con que los alumnos me dicen que no entienden por ahí, porque el autor habla de dos grupos de problemáticas y después habla de una serie de un montón de más de problemáticas. En realidad es en el punto 2 donde empieza a... O sea, en esto de lo diferencial es donde empieza a desarrollar una serie de problemáticas que están, justamente como dice ahí, que evidencian las funciones y consecuencias de los sistemas dominantes, de los modelos médicos hegemónicos, básicamente sobre la salud, la enfermedad y la muerte de los conjuntos sociales. No sé si les quedó claro, no los puedo ver como estoy en la presentación, no las puedo ver en la cámara, ni puedo ver si está preguntando algo. No, Andrés, todavía nada. Ah, bueno, ahí está. Bueno, ese es el otro grupo que desde diferentes perspectivas también relaciona la salud con los derechos humanos, y tiene que ver con las investigaciones químicas, biológicas y médicas. Bueno, esto, no sé si vos lo mencionaste recién cuando mencionaste... No, esto el autor los ubica en otra dimensión, que es la dimensión profesional académica. En esta dimensión reconoce procesos que afectan a través de prácticas profesionales las posibilidades de, digamos, de desarrollar los derechos, como por ejemplo la libertad de elegir respecto del propio cuerpo. Por eso menciona estas investigaciones químicas, biológicas, que de vez en cuando aparecen incluso en los diarios información sobre esto. Hay laboratorios donde acá en Córdoba se ha denunciado a laboratorios extranjeros que le dan, digamos, lo que están elaborando, que son medicamentos referidos, supongamos, a problemas cardíacos, se lo entregan a profesionales de otros países, los profesionales se lo entregan a sus pacientes, sin decirle que están a prueba, sin hacerles firmar sí, sin informar lo que están experimentando con esas personas. Y que obviamente persigue esto un fin económico. También esto no es algo excluyente de la medicina, también sucede con la psicología, que claramente viola los derechos de quienes son usuarios de los servicios de salud, y tiene que ver con esto de la llamada industria de la salud, donde otra vez a quienes toman para hacer estos experimentos, estas investigaciones, son personas que son denominadas como enfermos o como desviados, y bueno, y donde justamente atenta contra la salud de esa persona y obviamente contra los derechos. Y también se reconoce en esta dimensión profesional académica la participación de profesionales en hechos de tortura. Bueno, que la historia ha dado cuenta de estas situaciones y de estos tratos inhumanos
que se le dan a las personas, con supuestos fines investigativos o fines científicos. No sé si queda claro esta dimensión profesional académica y cómo estos procesos vienen a afectar a través de prácticas profesionales las posibilidades o la negación de derechos de los usuarios hacia su propio cuerpo y su propio bienestar en todo el sentido de la palabra, biológico, social y psicológico. El autor dice que toda problemática de salud o enfermedad podría ser convertida en un problema de derechos humanos violados, amenazados y manipulados. Porque él dice que las instituciones que tienen a su cargo los problemas de salud o enfermedad dan cuenta de algunos de estos problemas que venimos señalando, pero como que lo hacen como tratando de normalizar, otros lo hacen como una crítica, digamos que las instituciones en nuestros países son los ministerios, las secretarías de salud, las instituciones, las universidades, ¿no? U organismos internacionales como la Organización Panamericana de Salud, ¿no? Y que son estas las instituciones que deberían investigar, administrar, informar sobre los problemas de mortalidad diferencial, de asistencia diferencial, de atención diferencial de la salud, de participación en la tortura, de manipulación en las investigaciones, ¿no? Pero que en realidad no cumplen con esta función estas instituciones, ¿no? Justamente las instituciones que tienen a cargo los problemas de salud o enfermedad dan cuenta de algunos de estos problemas, pero no, como que no se terminan de hacer cargo y de abordar estas problemáticas de derechos humanos diferenciales o de salud diferencial, ¿no? Entonces, no sé qué puse ahí. ¿Cuál es el espacio particular de los derechos humanos respecto a la salud? ¿Por qué se necesita crear un espacio académico y profesional particular respecto de problemas que aparecen como inherentes a instituciones específicas? Bueno, tiene que ver con lo que veníamos diciendo recién, o sea, que las instituciones encargadas de investigar estas problemáticas, no las llevan adelante a las investigaciones, ¿no? Y bueno, él va a dar dos aproximaciones explicativas, ¿no? Una es que estas instituciones que se ocupan de los problemas de salud o enfermedad se autolimitan en la investigación, el análisis, la crítica, la denuncia o la difusión de algunos problemas que evidencian la violación de los derechos humanos, pero dejan de lado, desconocen o incluso apoyan estrategias de acción que cuestionan la vigencia de los derechos humanos respecto de la salud. ¿Y esto con qué tiene que ver? Básicamente con el modelo médico hegemónico. O sea, las instituciones que se ocupan de las problemáticas de salud tienen o funcionan a partir de un modelo médico hegemónico que identifica la práctica médica con la actividad académica y profesional exclusivamente. La práctica médica identifica su actividad. Sí, paramédica, dice también en el texto. Generalmente identifica su actividad académica y profesional con las funciones. Ahí están las 5 funciones del modelo médico hegemónico, pero que la práctica médica la identifica únicamente con la función curativa y en segundo lugar con la preventiva, dejando de lado otras funciones que permiten entender las limitaciones estructurales de las instituciones médicas para asumir determinados problemas vinculados a los derechos humanos. Es decir, que las instituciones encargadas de la salud dejan de lado la función normalizadora, controladora, legitimadora, y se basan únicamente en lo curativa, preventiva, y también en algunos casos en lo económico
ocupacional, pero no en, digamos, en el control de los procesos de salud, en la legitimación de los procesos, sino que muchas veces desconocen estas problemáticas y hasta desde el modelo médico hegemónico se avalan prácticas que cuestionan la vigencia de los derechos humanos respecto a la salud. Sí, No sé si... sí, con respecto a esto, el autor menciona este conjunto de aspectos como la dimensión ética, que frente a lo que venimos desarrollando, y como bien lo dice André, reconoce que existen instituciones digamos que a través de su accionar, que corresponde justamente al modelo médico hegemónico, descuida otros aspectos referidos a sus funciones, al sentido de su existencia. Como bien dice André, generalmente la práctica médica identifica a su actividad como académica y profesional exclusivamente, haciendo hincapié en la función curativa y en segundo lugar a la preventiva, pero se centra en ese campo de identificación que deja por fuera esas otras funciones, con todo lo que esto implica a nivel poblacional. Entonces, la práctica médica y la no médica no suele informar a quienes acuden digamos, por la ayuda necesaria ante una situación de salud, sobre las condiciones estructurales de la enfermedad. Es decir, que al sujeto se le informa como sujeto aislado, no como parte de un sistema, que es el que justamente lo enferma, sino como un objeto. Ahí da el autor el ejemplo de un estudio realizado sobre mineros que no llegaban a jubilarse justamente porque fallecían antes. Y si bien está el registro digamos, de los fallecimientos y los decesos, nunca se preocuparon por hacer un estudio de por qué estos que ejercían cierto trabajo no llegaban ni siquiera a jubilarse. Y justamente sus problemas de salud tenían que ver con las condiciones laborales. Sí, con condiciones estructurales de la enfermedad. O sea, que quede claro que cuando hablamos de condiciones estructurales de la enfermedad, hablamos de condiciones concretas de existencia que determinan la enfermedad, la muerte y la salud de los conjuntos sociales, ¿no? Exactamente. Bien, y el autor frente a esto reconoce la importancia de la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, que implica generar una labor continua de información y difusión basada en la información existente, y solo donde no existe información básica, a pasar a tareas de investigación. Entonces, la tarea de informar a través de una de una interpretación diferenciada, dice el autor, de asegurar la difusión de esa información sobre la existencia de procesos de salud diferencial. Entonces, la población tiene que ser informada sobre los procesos que afectan diferencialmente la salud en los conjuntos sociales, va a decir el autor. Eso es trabajar desde la perspectiva de derechos humanos, es poder brindar a la comunidad esa información necesaria para que justamente pueda prevenir enfermarse, y que tiene que ver
digamos, esto con un derecho esencial. Eso es hablar de salud y que no es algo privativo del equipo de salud o de la institución de salud, sino que, como ya habíamos mencionado anteriormente y lo veíamos en el texto anterior, la salud tiene que ver con una construcción que involucra a toda la población. Nosotros vamos más adelante, que es el último texto de la unidad 3, vamos a ver lo que implica trabajar en comunidad y lo necesario para que así sea viable y que la participación sea genuina, no hacer como que se trabaje en comunidad, sino que realmente se involucra a la población en esto del cuidado de la salud. Entonces, como para ir dándole un cierre a este texto, que nosotros siempre era una afirmación que lo preguntábamos en examen, y decíamos, a ver, ¿por qué Menéndez afirma que toda problemática de salud e enfermedad podría ser un problema de derechos humanos? Digamos, comprender este texto implica poder responder a esa afirmación, poder explicar y dar sentido a esa información, a esa afirmación. Es decir, que toda problemática de salud e enfermedad es un problema de derechos humanos porque la salud y el cuidado de la salud tiene que ver con esto, con que nosotros tengamos respetados, tengamos nuestros derechos vigentes, o por el contrario, estén siendo violados. Entonces nosotros ahí hacemos la relación entre procesos salud y enfermedad. Si los derechos están vigentes, entonces podemos decir acá hay salud. Si hay un derecho que es violado, entonces indefectiblemente estamos ante la enfermedad. ¿Sí? Y para eso el autor da un montón de elementos para poder pensar estas problemáticas que aparecen en el proceso salud y enfermedad, sobre todo a nivel institucional y cómo con el afán de la tecnología y del avance en la investigación, la historia de la humanidad da cuentas de serias violaciones a los derechos humanos. Incluso el autor da como ejemplo las investigaciones que se hacían con personas vivas durante lo que fue el nazismo, lo que fue el holocausto, ¿sí? Y que hasta no hace muy poco, y no sé si hasta ahora, que el profe Kolaski siempre lo contaba, se enseñaba medicinas con esos textos, que son obviamente sumamente precisos. Hay un médico, Eppinger, si no me equivoco, André, no me acuerdo bien el nombre, pero si no me equivoco es Eppinger, que escribió los manuales sobre el sistema digestivo, dando pero precisiones muy exactas sobre cómo funciona, y era porque había formado parte del nazismo y había estado realizando, digamos, sus investigaciones, sus dibujos y todas sus descripciones torturando a las personas. Entonces, eso también implica, por eso también estas dimensiones que reconoce el autor. La dimensión política, la dimensión profesional académica y la dimensión ética en esto de la salud y los derechos humanos. No sé si hay alguna pregunta. Una preguntita. Y que esto nos involucra también a todos los profesionales de la salud, no solo, como yo les decía, a los médicos o a quienes trabajan en hospitales, sino que hablar de salud y derechos humanos es pensarnos nosotros mismos dentro de una comunidad, y también es asumir una responsabilidad como profesionales de la salud. Sí, en cada una de nuestras intervenciones se ponen en juego los derechos humanos. Cuando hablamos de que recién vos decías de que donde hay un derecho violado, está más del lado de la enfermedad que de la salud, no se refiere únicamente al derecho a la salud que está siendo violado. Cualquier derecho
que está siendo vulnerado, estamos en una situación más cercana a la enfermedad que a la salud. Por eso muchas veces también preguntamos cuál es la relación entre el proceso de vigencia y violación de los derechos humanos con el proceso de salud-enfermedad. Y porque es un proceso dialéctico, ambos lo son, ¿no? Entonces, a mayor vigencia de derechos hay mayor salud y a mayor vulneración de derechos hay mayor enfermedad. Para tener en cuenta, digamos, justamente desde el texto de Menéndez, que habla de salud y derechos humanos, y con el texto que vimos de la ficha de cátedra y lo que venimos viendo de reconceptualización de derechos humanos, de la importancia de la participación en la construcción de los derechos. O sea, los derechos se construyen socialmente. Ustedes al inicio de la materia tienen un video, creo, Dani, estaba subido el video, ¿no? De la historia de los derechos humanos. Ahí ven cómo, y después también en el texto de Colaski, vieron la evolución histórica de los derechos humanos y que da cuenta de que los derechos son una construcción que se da a partir de la identificación de necesidades en diferentes etapas de la historia y de personas y grupos que luchan por satisfacer esas necesidades, ya sea en la Revolución Industrial, en la Revolución Francesa para abolir los privilegios de la burguesía, en la Revolución Industrial para la conquista de los derechos de los trabajadores económicos, sociales y culturales, ¿no? Entonces, así es como que los derechos humanos son progresivos, se van integrando, son acumulativos, digamos, ¿no? Y esta vigencia de los derechos se construye desde la participación. Hoy vimos específicamente el derecho a la salud, pero todos los derechos se construyen desde la participación social y comunitaria. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna consulta, alguna pregunta. Si algo no quedó en claro. Algo para acotar, es que ojalá que estén advirtiendo este eje que va atravesando a la materia y cómo vamos llegando a la finalización de la misma y cómo se van integrando los contenidos. Todo lo que vemos en esta unidad podemos relacionarlo con hasta contenidos de la unidad número 1 y cómo son necesarios también de la apropiación de esos conocimientos para poder arribar a reflexiones más profundas y poder articularlos con nuestra realidad actual también. Cómo los textos nos permiten hacer lecturas y por qué no hacer una crítica sobre la realidad actual y cómo nos encontramos también en esta situación tan particular que es en nuestra salud. Por eso es tan importante esto de la apropiación instrumental, por eso es tan importante los vínculos, porque de eso depende. Y como decía, con lo que quería decir es esto, cómo se han potenciado un montón de desigualdades y obstáculos en pensar lo que es salud y enfermedad, cómo se da el proceso en la actualidad, y la importancia de la creatividad en el rol, cómo hay que acudir a cuestiones hasta impensadas, como es, por ejemplo, estos encuentros virtuales. Cómo uno tiene que estar preparada también para afrontar estas cuestiones y que cuando uno va a la comunidad aparecen un montón de otras cuestiones bueno, que es necesario reconocerlas, que es necesario analizarlas y por qué no valorarlas también, como habíamos visto en el texto de Zaffaroni. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, pero no la leí. No, leí, pero no. No, sí, que van integrando. Bueno, nos alegra. Y hoy les voy a compartir el práctico número 8. O 7, no, 8. Práctico número 8 ya. Así que bueno, esperemos que les vaya muy bien. Sí, no todos lo tienen que hacer al 8. No, pero estaría bueno que lo hagan. Yo les digo.
pero bueno, porque Eso justamente también les gusta que participen. son los temas más lindos, más actuales, más los últimos prácticos. Pero bueno. Aparte, es como siempre decimos con Andre, la unidad número 3 realmente es el aporte, es hablar, venimos de abordar la violación de derechos con todo lo que fue la dictadura, la impunidad, la fragmentación social, y cómo la unidad 3 nos permite hablar desde la vigencia de derechos humanos. Desde la construcción, ¿no? Exactamente. Desde la participación, desde la salud. Pero bueno. Bueno, entonces, ante cualquier duda, nos escriben, bueno, que vamos a estar atentas para hacer las devoluciones a tiempo. Bueno, voy a dejar de grabar yo. Ahí dejo de grabar. Ah, no, acá. Voy a tener grabación.